Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez y soy tu asesor virtual en este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Nos encontramos trabajando en lo que antes se llamaba sesión síncrona, ahora lo llamamos espacio abierto y es el sexto espacio abierto que tenemos en este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la actividad integradora 5. Ayer miércoles realizamos nuestra espacio abierto correspondiente a este día y abordamos el tema de la actividad integradora 6, que es un foro. Decidí alternar el orden, intercambiarlo, dado que la actividad integradora 5, pues como tal se va a desarrollar, pero la 6 es un foro y te solicita participar a lo largo de la semana. Por eso adelanté la actividad 6 para el día de ayer y que tuvieras más espacio, más días en los cuales pudieras realizar tus intervenciones en el foro. Bien, obviamente esta llamada se está grabando. Lamentablemente no veo estudiantes presentes. Sin embargo, queda el registro de esta reunión hoy, jueves 31 de marzo, para que pueda ser consultada por aquellos que así lo necesiten. Actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales. Sabes, como te decía ayer, es importante que revises todos los recursos, que revises la guía de la semana te va a dirigir en la dirección que debes tomar para poder realizar tus actividades. La guía de la semana te dice de los recursos disponibles, cuáles son aquellos que debes priorizar para poder realizar con éxito tus actividades. Eso es lo que se solicita en la revisión de la guía. Una dirección para poder realizar tus actividades correspondientes. Por favor, revisa la guía antes de elaborar tu actividad. También tenemos, además de los recursos, el foro Aprendiendo. Importante participar en el foro Aprendiendo. Muchachos, lamentablemente he visto poca participación de parte del estudiantado en las semanas anteriores. Por favor, involúcrese en el foro Aprendiendo para generar aprendizajes de manera colaborativa. Apóyeme con esta situación, se lo ruego encarecidamente. Bien, semana 3, las actividades, pues sabe que tenemos esta actividad integradora 6, tenemos la actividad integradora 5, que es lo que vamos a abordar hoy. Hay actividades socioemocionales, un cuestionario socioemocional y la actividad socioemocional como tal, sabe que el cuestionario pues forma parte de su boleta de calificaciones. Atiéndalo en esto que se llama actividad formativa 5 y 6, bien le permite fortalecer aprendizajes ya adquiridos, reactivar conocimientos. Sin embargo, no forma parte de su boleta de calificaciones de manera directa, pero la plataforma de manera automática revisa que hayas cumplido con todas tus actividades para al final poderte asignar un porcentaje de tu calificación llamado participación individual automática. Es decir, la plataforma, por medio de un sistema inteligente, de algún algoritmo, revisa el caso de cada estudiante y la participación que tuvo este estudiante, la interacción que cada estudiante tiene a lo largo del módulo con la propia plataforma y los recursos que se le ofrecen, y a partir de ahí, al final del módulo, la plataforma otorga un porcentaje de calificación. Sí, por eso es importante, como quiera, desde el punto de vista de la calificación, atender todas las actividades. Aunque, más que la calificación, lo importante, las actividades de aprendizaje, pues su nombre lo indica, ¿no? Es una actividad que va a hacerte útil, sobre todo a ti, para poder generar los aprendizajes esperados, desarrollar competencias que te van a ser útiles a lo largo de la vida. Por favor, realiza todas las actividades. Está por ahí también disponible un par de encuestas. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre el módulo. En el caso de la encuesta sobre el asesor virtual, bueno, ambas es importante que las conteste, ¿no? En el caso del asesor virtual, le comentaba el día de ayer y hoy lo retomo, no es una
un resultado que yo vaya a ver de forma inmediata. Yo no lo veo reflejado. Siéntese usted en la libertad siempre que conteste estas encuestas de responder pues detalladamente, de forma veraz y oportuna. No hay alguna afectación del resultado que usted arroje en esta encuesta con su calificación. No hay una relación entre su calificación y el resultado o su opinión en la encuesta del asesor virtual. Le comento que los asesores virtuales recibimos un concentrado de esta encuesta a manera de gráficas de todo el grupo, pero nunca recibimos los nombres de los estudiantes. Entonces, siéntese usted en ese sentido tranquilo y sin ningún compromiso, simplemente responda lo que le pregunte la encuesta y de forma veraz, de manera relajada y tranquila. Esto nos permite, obviamente, como asesores virtuales, pues mejorar, porque sí voy a recibir algunos comentarios, el sistema va a seleccionar ahí algunos comentarios de forma aleatoria, al azar, y me los hacen llegar con la intención de que pueda un servidor, Ezequiel Rodríguez, mejorar su práctica. Hasta ahí, pero no recibo los nombres de los estudiantes que han vertido sus comentarios, entonces le paso ese dato, porque a veces como estudiante existe la duda, bueno, esta encuesta, ¿qué onda? ¿La va a ver el maestro, el profesor, el facilitador o no? ¿Me puede afectar? ¿Qué respondo? Responda lo que es la verdad y eso nos va a permitir mejorar nuestra práctica. Sí, vamos a continuar al siguiente punto, actividad integradora 5, literatura clásica, situaciones actuales. Pues continuamos en esta línea de la literatura. La literatura, acuérdense que le decía que es el arte de la palabra escrita, es la palabra escrita con la intención de buscar la estética es la belleza, la literatura es escribir y luego leer lo que alguien escribió para disfrutar, en el sentido de contemplación, de belleza, de admiración, de la creación de los hombres, de su expresión artística y más. Eso es la literatura. Bien, vamos a continuar. Actividad integradora 5, importante, revise, como le decía, la guía de la semana. Este es un recorte de la guía de la semana. Le dice qué actividad, qué recursos debe usar para realizar su actividad número 5. Por favor, revíselo detalladamente. ¿Qué va a hacer? Dice, lee con atención todas las instrucciones. ¿Sí? Importante leer todas las instrucciones, mis estimados. Deme un momento. Punto número 2. Lee esta breve reseña de Las nubes de Aristófanes. Tiene que leer la reseña. Y en el punto 3 le pide que revises las siguientes páginas, de la página 1 a la 22 de Las nubes. No es necesario revisar todo. Para que pueda comprender este texto. Las nubes es un texto dramático, lo que significa que está escrito para ser representado en el teatro. Como es una obra dramática, pues resulta que está llena de diálogos, es decir, está el nombre del personaje y luego lo que dice ese personaje. En la siguiente línea viene el nombre de otro personaje y lo que diría ese personaje. Eso es un drama. Acuérdense que antes del teatro, pues fue la literatura, ¿sí? El teatro es un hijo de la literatura, que surge, le cuento de manera muy rápida como cultura general. El teatro surge en la antigua Grecia. ¿Y sabe por qué surge el teatro? Por un problema resultado de la lógica en este sentido. Pues los hombres cultos y estudiados desarrollaron la habilidad de la palabra oral, después la escribieron, crearon sus poemas, sus narraciones, pero hay un problema cuando escribes y no hay quien te lea por no saber leer, no llega a la literatura, no se difunde. Entonces, en resumen, los griegos crearon el teatro pues para poder llegar al pueblo, porque de nada servían las obras literarias si no había quien las leyera, no se podían difundir. Obviamente había un grupo
de privilegiados, de gente pues de las clases altas o privilegiadas. No eran en la antigua Grecia como hoy en nuestros días, no estaban estructuradas las clases de la misma manera, no como clases altas y bajas, pero las clases sociales privilegiadas, lo voy a llamar así, eran quienes podían leer en un momento dado las obras. Pero el pueblo no. ¿Qué sucede? Que de pronto pues surge la idea de las obras que están escritas, llevarlas al escenario. De hecho, ahí surge el símbolo del teatro, que es una máscara de sonriente. No sé si ha visto ese icono que representa el teatro, y una máscara triste. En el teatro griego se usaban máscaras para que la gente pudiera identificar a los personajes. Los personajes llevaban una máscara porque no existían los actores, no se había desarrollado la actuación como ahora, simplemente eran, vaya, los actores tenían que usar la máscara, ¿no? Obviamente representaban el personaje, pero no con las habilidades actorales existentes hoy en día, ¿no? Entonces, ahí surge el teatro. ¿Cómo? Para poder representar o llevar la literatura hacia el pueblo, hacia la clase popular. Bien, entonces, importante, las nubes, le menciono esto del teatro griego porque las nubes es precisamente una obra de la antigua Grecia. Si bien aquí, al dar clic en la liga o en el hipervínculo que dice las nubes, se va a abrir esta obra escrita, este drama, pues resulta, mis estimados, que la breve reseña le va a dar una idea general de qué tratan las nubes. Por favor, lea la breve reseña, es una página aproximadamente, pero ahí se sintetiza el contenido de las nubes. Si usted lee la breve reseña, va a comprender bien de qué trata la obra. Bien, punto número 4. Haz clic en literatura clásica y situaciones actuales para descargar el documento. Cuando usted le da clic a esta liga, se descarga un documento en Word. Sí, trabájelo en Word, en documentos de Google, y va a ir respondiendo lo que se le solicite. Entonces, permítame usted y le voy a compartir este documento que se estaría descargando. Permítame un momento. Regreso con usted. Bien, ya estoy nuevamente con usted. Le muestro, este es el documento de la actividad integradora 5. Punto 1. Reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas 1-22 de las nubes de Aristófanes. Entonces dice, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste. Aquí, perdón que lo lea y lo haya leído otra vez. Le voy a mencionar algo, un error común aquí, una práctica que lamentablemente sucede con algunos estudiantes en otras generaciones. Y yo sé que no va a pasar en este grupo y en esta generación tampoco. Resulta que de pronto el estudiante realiza una investigación de lo que se le está preguntando. Aquí no dice investiga, busca en internet, busca en Google, consulta algunos libros, no. Dice reflexiona y responde. Ok, voy a reflexionar para poder responder. O sea, me voy a quedar pensativo con base en la lectura que realizaste. Entonces, si usted no me puede responder esto de forma reflexiva, desde su punto de vista, pues no hay evidencia de que haya leído. Por eso le digo que es requisito leer.
Si no lee las nubes de Aristófanes, pues es como no haber hecho la actividad, o en otras palabras, si alguien llega a responder esta actividad, pero no leyó las nubes, eso significaría que la actividad no puede ser revisada porque no cumplió con la primera instrucción, que es leer, ¿no? Bien, ¿cuál es el argumento y quiénes son los personajes? Si usted tiene duda de qué es el argumento, le voy a recomendar que se vaya a la semana 1. En la semana 1 hay un recurso que se llama fondo y forma. De hecho, en la semana 1 les insistí demasiado que se adueñara de ese recurso que se llama fondo y forma, que lo revisara, que lo leyera, que reflexionara en él, que lo volviera a leer y que lo atesorara en sus conocimientos porque le iba a servir en el futuro. Y hoy le va a servir este recurso que se llama fondo y forma. Ahí se explica qué es el argumento para que usted lo pueda pues detallar aquí. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer en esta parte de para poder responder cuál es el argumento, pero no me va a definir qué es un argumento. Me tiene que decir cuál es el argumento de las nubes. ¿De acuerdo? Consulte este recurso que se llama fondo y forma de la semana 1 y le va a ser súper útil, se lo garantizo. Va a responder muy fácil. ¿Quiénes son los personajes? Obviamente de las nubes. Inciso C, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en personas en la actualidad. Y aquí voy a leer algunas palabras. Dice cuáles son las características de, déjeme lo subrayo, personalidad que identificas en los diferentes personajes. Menciónalas y explica si las características las puedes reconocer en personas. Fíjese, personalidad, personajes, personas. Bueno, los personajes están basados en personas. La personalidad que cada uno tiene, que cada uno de nosotros tiene, pues es lo que nos hace ser una persona. Somos personas diferentes. Fíjese la pregunta, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Un personaje bien hecho, el personaje no existe, pero el personaje está basado en una persona. Le voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Los personajes en las fábulas. Un personaje en una fábula son los animales. Las fábulas, sus personajes son animales, pero son animales que se comportan como personas, que tienen emociones, sentimientos, aman, odian, codician, regalan, son generosos, ayudan, estorban, le hacen bien, hacen mal a su prójimo. Eso es un personaje, ¿sí? Los animales como tal, un animal, por ejemplo, no vamos a ver que un perro en su estado natural, un perro en la realidad, un perro, un gato, un león, pues sienta envidia, por ejemplo. Inclusive los animales que consideran los depredadores, como un león, pues no cazan porque son malos, cazan porque tienen hambre, o sea, son instintivos los animales, no son personajes. Los personajes, un león puede ser un personaje en una fábula, en un cuento, cuando se comienza a comportar como quién, como una persona. Eso es un personaje, aquel que se comporta como una persona. Y aquí, para hablarle de esto, de las características de personalidad, le voy a poner el ejemplo. Discúlpeme usted, permítame 15 segundos y regreso. Le decía, para ilustrar la personalidad de los personajes, voy a poner el ejemplo de una serie de televisión que se llama El Chavo del Ocho. Creo que la semana 1 le había hablado un poquito de eso, pero hoy lo retomo para ilustrarle eso. Chavo del Ocho tiene personajes y tiene una trama compleja el Chavo del Ocho. El argumento del Chavo es más una sátira social, es una burla de la realidad social que se vive en nuestro país, de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Retrata las diferentes idiosincrasias mexicanas.
El Chavo del Ocho yo siempre he dicho que no es una serie para niños y no porque manifieste contenido inapropiado para niños. No estoy diciendo que tenga contenido inapropiado, simplemente que los chistes que se cuentan ahí no los entienden los niños. Los niños se ríen de la forma en que suceden las cosas, de que alguien se cayó, se pegó, se llenó de pintura y cosas por el estilo. De eso se ríen los niños, pero no comprenden los personajes. Le voy a hablar de los personajes del Chavo del Ocho. Vamos a pensar en el Chavo del Ocho. Le pongo el siguiente ejemplo. Imagine un niño, en la época del Chavo original no existían los teléfonos celulares. Entonces, resulta que de los niños del Chavo del Ocho, hay uno que llega con un teléfono, con un iPhone 12 o no sé cuál sea el más nuevo. Llega con un iPhone o con una tablet y cuando llega a la vecindad con su iPhone o su tablet, otro niño le dice, ¿me lo prestas? Y el dueño del iPhone le dice, no, no te lo presto, es mío. Por favor, préstamelo. Yo quiero jugar. No te lo presto, es mío. Sí, no te doy. Le pregunta a usted, ¿quién sería el niño que no quiere prestar su teléfono celular nuevo o su tableta? ¿Y quién sería el niño de los personajes del Chavo del Ocho que estaría suplicando porque le presten un teléfono celular o una tableta porque él no tiene una? Yo creo que es obvio. Probablemente el que no quiere prestar, el envidioso, pues es el Kiko, y quien pide prestado y vive de manera más humilde, pues va a ser el Chavo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque son personajes. Son como personas que conocemos. Sabemos cuál es su, ¿cómo decirle? Su comportamiento lo podemos predecir porque los ubicamos como si fueran una persona. Esas son las características de personalidad. Le hago otra pregunta, un caso ficticio, trayéndolo a tiempos actuales. Imagínese que de todos los personajes del Chavo del Ocho, uno de ellos se convierte en youtuber, pero resulta que no la hace de youtuber y sigue desempleado. ¿Sí? ¿Quién de todos los personajes del Chavo del Ocho fue bolero, panadero, ¿qué más? No sé si músico, domador de leones, fotógrafo, carpintero, pintor y ahora youtuber? ¿Quién sería? Sabemos que probablemente Don Ramón y al final no se va a dedicar a ser youtuber. ¿Cómo sabemos esto? Porque es un personaje, sabemos que intenta. Don Ramón lo que representa es el mexicano que tiene un sueño, lo intenta y no le pega. Y luego se dedica a otra cosa, ahora sí, ya me vi, voy a tener éxito, se dedica y no le pega y va para atrás. Sí, es emprendedor que no logra tener el éxito. Que representa un segmento de la población mexicana. Eso es Don Ramón. ¿Sí? Y así cada uno de los personajes del Chavo del Ocho. Espero que esta explicación les haya servido y que sea lo suficientemente ilustrativa para que pueda desarrollar su actividad y lo relacione con este punto. Estoy en el punto 3, las características de personalidad. Es decir, usted va a leer Las nubes de Aristófanes y va a decirme cuáles son las características de los personajes de Las nubes de Aristófanes. Si son envidiosos, si uno de ellos es mujeriego, si es jugador, si a lo mejor le gustan las apuestas o si es muy trabajador y su prioridad es la familia y es muy humilde, a lo mejor otro es muy comelón y se la pasa dormido y no le gusta trabajar. No sé cuáles son las características de los personajes de Las nubes. Bueno, sí la sé, pero no le puedo decir porque le doy la respuesta a la actividad. Bien, vamos a, bueno, ese punto es lo que va a hacer aquí. Va a mencionar cada personaje y va a describirlo. ¿Cuáles son sus características? Como le describí ahorita aquí, cual Chavo Don Ramón. Don Ramón, pues es una persona que sueña mucho, que trabaja poco, que intenta muchas opciones para salir adelante y al final no lo consigue. El Kiko es Kiko es un niño que es privilegiado, que tiene muchas cosas, pero es muy, muy envidioso. El Chavo es un niño pobre
eh, violento, tiende a violentarse para poder defenderse de los demás, es víctima del clasismo y de la discriminación por su pobreza, ¿no? Y así cada uno de los personajes, ¿sí? De las nubes. Le insisto, yo no le estoy pidiendo que trabaje con el Chavo del 8. No se vaya a confundir, porque eso no tiene nada, que el Chavo del 8 no tiene nada que ver con nuestra actividad. Deme un segundo. Un segundo y regreso con ustedes, muchachos. Discúlpeme, me está quedando sin batería. Entonces, no va a trabajar con el Chavo del 8, va a trabajar con las nubes de Aristófanes y va a describir a los personajes de las nubes de Aristófanes. Sí, en este punto, inciso C. Inciso D, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Sí hay situaciones graciosas y divertidas y lo que sería gracioso para la mayoría, sí, pero aquí no me puedes responder, claro, no encontré ninguna situación graciosa o nada me dio risa. No sería válido porque eso me genera la duda de si leíste o no. A mí como asesor virtual, pero aquí mi opinión está de más. Yo te califico con la rúbrica. Y la rúbrica me pregunta si encontraste las situaciones graciosas o divertidas. Y si un estudiante me dice que no encontró ninguna o que no hay, pues yo tengo que decirle a la rúbrica, no encontró las situaciones graciosas. Y eso te manda a la calificación más baja, si mal no recuerdo. Entonces, por favor, es importante que distinga las situaciones graciosas. Léelo, ¿sí? Son situaciones cotidianas, lo que va a resultar ahí gracioso. No te voy a decir cuáles son. Ese es el inciso D. Inciso E. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? O sea, vas a leer las nubes de Aristófanes y qué pasa ahí que sigue pasando. ¿De acuerdo? Me regreso al Chavo del 8. Es una serie original de allá de los años 70, finales de los años 70, principios de los 80, más o menos, creo que se produjo el Chavo original. Yo tengo 44 años, yo vi el Chavo en la televisión, cada que se estrenaba un capítulo, cuando era niño, y le pongo un ejemplo, un problema que se presenta en el Chavo del 8. Doña Florinda, la vieja changluda. Doña Florinda es una mujer que vive en una vecindad, pero le dice a su tesoro que no se junte con esa chusma. Y el niño mimado les dice chusma, chusma, y les lanza una trompetilla, les saca la lengua. Eso es clasismo. Y resulta aquí una cuestión bastante interesante, que por eso digo que los niños no logran analizar o comprender el Chavo del 8. Doña Florinda vive en una vecindad, igual que todos sus vecinos. Y aquí, hablando de clasismo, discriminación, de bullying, inclusive, como quiera llamarle, ¿no? Digo, es diferente bullying y clasismo, pero a final de cuentas, en algunos casos de bullying se da una cierta discriminación. Yo tengo vecinos o vecinas, no le voy a dar más detalles, doña Florindos, así le llamo, ¿eh? Ahí viene doña Florinda. Porque de pronto hay gente que se siente superior y vive en el mismo barrio que yo. Quizás su casa está un poquito más grande o de un acabado diferente o la ha arreglado un poco, pero vive en un barrio como el mío. O sea, eso es doña Florinda, aquel que se siente superior a sus semejantes. Quizás la casa de doña Florinda está mejor amueblada que la de don Ramón, pero ambos, los dos,
están en la misma clase social, viven en una vecindad. Doña Florinda ni siquiera se ha podido comprar una casa. Digo, y hay muchos mexicanos que no tienen una casa. Cuando hago el comentario es en el sentido de analizar el personaje. Date cuenta, es una persona que está pagando renta, pero se siente superior a todos los demás, como si fuera casi la dueña de la vecindad. Ni siquiera el señor Barriga, que es el dueño de toda la vecindad, tiene los desplantes o los aires de superioridad que muchas veces toma doña Florinda. Analízalo. Entonces, aquí donde me preguntan, ¿qué situaciones identificaste en la historia que se presentan en la actualidad? Si mi actividad fuera el Chavo del 8, yo diría, pues hay personas como doña Florinda que se sienten superiores, tal. Otro ejemplo, problema del Chavo del 8 que se presenta en la actualidad. Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero, obvio, trabaja para Correos de México. Correos de México es una empresa del gobierno, obvio. ¿Sí? En otras palabras, Jaimito es un empleado del gobierno. Y la frase de Jaimito el Cartero, bueno, son dos. O habla de Tangamandapio, que es su pueblito natal, pero la frase de él, cuando se le solicita realizar una acción, es: prefiero evitar la fatiga. Y si usted recuerda, el Chavo del 8 nunca, o al menos yo, no recuerdo un solo capítulo de Jaimito el Cartero entregando cartas. Llegaba con su bicicleta, con su mochila de cartero, pero nunca lo vi entregar una sola carta. No trabajaba. Era un empleado de gobierno que no trabajaba. Eso es lo que refleja, digo, estoy tocando un tema ahí muy sensible, ¿no? Pero es lo que refleja un burócrata que no trabaja, que está cansado. ¿Cansado de qué? Si nunca se le vio trabajar, ¿no? Curioso el dato. Pero bueno, y ese es un problema que existe en nuestra actualidad todavía. Podemos, quizás yo podría decir, pues yo ubico casos de algunos políticos, empleados de gobierno que no realizan su función como debería de ser. Si esa fuera mi experiencia, en el caso del Chavo del 8, pero otra vez, no vamos a hablar del Chavo del 8. Usted está haciendo una actividad de qué? A partir de la lectura que realizó de Las nubes de Aristófanes. Entonces, ¿habrá algún problema? Los problemas de la humanidad generalmente son los mismos desde hace cientos de años. Está involucrada la mentira, la hipocresía, la avaricia. Hoy en día usted lee el periódico y se hablan de guerras, y hace cientos de años que hay guerras en el mundo. Y las guerras de hace cientos de años prácticamente tienen el mismo motivo, la misma base que hoy en día. Regáleme 10 segundos. Discúlpeme si hago estas pausas. Necesito hidratarme. Quisiera haberlo conectado por aquí en la cuarta semana, poder interactuar. Ahorita que estoy pues solo en la llamada, como no está su participación, su interacción, pues resulta que se me seca la garganta y tengo que tomar agua, por eso hago las pausas. Entonces, va a ser este análisis, ¿no? Los problemas de la humanidad son los mismos. Le decía el caso de las guerras, lo que se peleó hace cientos de años, generalmente es por el territorio, por los recursos, por las riquezas, unos seres humanos tratando de dominar a otros, y hoy abrimos el periódico y es lo mismo. Un pueblo tratando de dominar a otro, peleando por un fragmento de tierra, hombres matando hombres. Me refiero en el sentido genérico. No es un comentario en un sentido machista. Cuando hablo de hombres, matar a hombres. Me refiero como especie humana, ¿no? El ser humano matando a otros seres humanos por un trozo de tierra o de territorio. Y eso se ha dado desde siempre. Entonces, se lo menciono por esto. No me va a decir que la historia que leyó de Aristófanes, de las nubes, no se parece a lo que vivimos ahora. Es lo mismo. Bien. Número 2. Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. ¿Qué significa esto? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, vas a leer
las nubes de Aristófanes, pero ahora me lo vas a contar en versión año 2022, ¿sí? Mejorado, corregido, aumentado, con lo que existe ahora. Dice, adaptado al contexto actual, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. No me acuerdo de qué tratan las nubes de Aristófanes, se me olvidó, créame. Lo recuerdo, pero no le puedo decir. Tiene que leer. Pero vamos a suponer que las nubes de Aristófanes, los personajes se enfrentan en una batalla con espadas. Pues hoy en día las batallas ya no son con espadas. A lo mejor en lugar de espadas, pues se van a un juicio y hay una demanda, o en lugar de juicio y demanda, eso sería la parte civilizada, pues en lugar de espadas usan armas de fuego o algo por el estilo, ¿no? O como acá, yo vivo en el estado de Nuevo León, y luego hay Quemados Monterrey en Facebook, ¿no? Ese es un arma también. Quizás hubo una diferencia entre unos personajes y en lugar de pelearse con las espadas, pues se quema el grupo de quemados de, no sé, de tu estado, de tu colonia, quemados, que todo México se entere, y ya lo quemaron por Facebook por lo que hizo, ¿no? Podría ser quizás los personajes de las nubes, porque es una obra que tiene cientos de años, es de la antigua Grecia. Piensa que los personajes de las nubes van a caballo, pues ahora, digo, es un medio de transporte todavía, ¿no? Dependiendo de dónde vivamos. Pero en mi caso, que vivo en la zona metropolitana, la gente no anda a caballo, aunque es la imagen que se tiene del norteño, no andamos a caballo, la mayoría de la población. Quizás en moto, o en automóvil, en metro, o a lo mejor hasta pidió un Uber por el celular. No lo sé, eso es tu creatividad. El límite es tu imaginación, ¿sí? Otro ejemplo de contexto actual. Quizás en las nubes los personajes estaban cocinando y acá pues sacó el celular y pidió Uber Eats o algo por el estilo, ¿no? No lo sé. Lo vas a adaptar al contexto actual, ¿sí? A lo que vivimos. ¿Qué vivimos ahora que no había cuando se escribió las nubes? Pues tenemos luz eléctrica, tenemos celulares, medios de transporte como el carro, camión, autobús, metro, avión, etcétera. Tenemos redes sociales, tenemos tarjetas de crédito, bancos, internet. Pues algunos de estos elementos los podrás incorporar a tu historia de las nubes. Por eso vas a adaptar la historia al tiempo actual. Va a ser lo mismo, pero en tiempo actual. Por eso ahorita te puse el ejemplo del Chavo del 8, que llegó Kiko con su iPhone y no se lo quería prestar al chavo, porque está en tiempo actual. En la versión original, Kiko llegaba con una pelota. Los niños ahora ya no juegan con pelotas, digo, son muy pocos, ¿no? Les preguntas a un niño que qué va a querer, ya no piden bicicletas, piden un celular, piden una tablet. ¿Sí? El niño de ahora no se preocupa porque está lloviendo y no puede salir al patio a jugar. El niño de ahora se preocupa porque está lloviendo y se fue el internet y no se puede conectar para descargar. Y eso es lo que sucede. Ese es el contexto actual. Hablándole, en este caso, el ejemplo del Chavo del 8, pero usted lo va a hacer con las nubes. Va a traer las nubes al tiempo presente. ¿Qué harían los personajes en este tiempo? Pero el problema va a ser el mismo, como el caso del Chavo. El Chavo sigue siendo un niño que no tiene. Kiko es un niño que tiene y es presumido. Y lo mismo da, hace 40 años no le prestó una pelota. Sí, en 1980 Kiko se negó a prestarle la pelota, se negó a darle torta de jamón al Chavo. Chavo quería una torta de jamón. Y versión 2020, Kiko llega con una pizza, con un hot dog, con una hamburguesa, y no le quiere dar al Chavo de su pizza y no le quiere prestar su iPhone. Eso sería traer al contexto actual. Espero que estos ejemplos le sirvan.
Ahí sí se la debo, hago un paréntesis. Creo que en su momento, pues el jamón era un producto relativamente caro. Hoy se ha comercializado y podemos adquirirlo. La forma de producir el jamón ha cambiado. Anteriormente, pues era una cierta forma pues, bastante artesanal. Era un producto hasta cierto punto de lujo, el jamón. Por eso la típica escena de chavo pidiendo su torta de jamón en particular, o sea, ya llevar algo que no fuera huevo, frijoles, algo representaba el estar en un nivel mejor. Quizás ahora sea pues una pizza, o sea, un niño, le preguntas a un niño que qué querría, no te va a pedir ahora un niño una torta de jamón, quizás te pida pizza o una hamburguesa o una cajita feliz de McDonald's, no lo sé. Son ejemplos que se me están ocurriendo a mí para ilustrar la partida del Chavo del 8, pero esto no tiene nada que ver con las nubes de Aristófanes, le insisto. Ahí trate de hacer su versión, ¿sí? Es una versión muy personal que obviamente su historia no la puede encontrar en internet porque es su historia, ¿sí? Bien. Dice, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu cuento. Reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos que se muestran en el texto. Entonces, dejas los personajes. Strepsiades se llama Strepsiades, Sócrates se llama Sócrates. No puedes cambiar los nombres de los personajes, se van a llamar igual. Van a comportarse igual, pero lo que hay alrededor de ellos es lo que va a cambiar en tu versión. ¿De acuerdo? Le insisto, que se estaban peleando en el caballo a espadazos, pues a lo mejor ahora se estaban peleando en la moto, uno le dio un cerrón a otro y luego otro lo empezó a grabar, lo subió a YouTube y se convirtió en Lord Strepsiades. Si se tratara de una pelea, pero no se trata de una pelea, usted va a generar sus ideas. Bueno, entonces no cambias el argumento. O sea, si es una historia de amor, se trata de lo mismo y vivieron felices para siempre. No lo puedes cambiar, pero vas a cambiar el entorno. Si es una historia de amigos, pues igual van a ser amigos y de lo que trate, ¿sí? Si es un drama, porque al final terminan todos muertos, pues al final de tu historia todos van a acabar muertos y lo que vas a cambiar es el contexto nada más en el contexto actual. ¿De acuerdo? Espero que les sirvan mis datos. Voy a continuar. Inciso C, graba un audio con tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si lo contaras a alguien. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener la versión final. Tu audio debe escucharse claro, por favor, hable fuerte. Yo entiendo que algunos de ustedes, mis estimados estudiantes, tienen algunas obligaciones o ocupaciones y de pronto hacen sus actividades en la noche. Está bien, pero vea la oportunidad de subir la voz. Me da la impresión que algunos estudiantes graban el audio en una voz muy baja porque ya es tardecito para no molestar a su familia. Lo comprendo, pero también póngase en mi lugar. Si yo no escucho, no le puedo calificar lo que no escucho. En este caso es un audio. Si no lo escucho, no lo califico. Entonces, por favor, verifique que se pueda oír, porque le subo a mi computadora todo, me pongo los audífonos y ni así logro escuchar en algunos casos. Hable fuerte, por favor, o vea en qué horario lo puede grabar, en que pueda hablar fuerte. Y si no, una recomendación, busque el lugar, si ya es tardecito, pues vaya a algún lugar que esté solo, puede grabar quizás en el baño, ¿sí? Si ya está la familia dormida, vaya al baño, cierre la puerta y ahí va a poder hablar un poquito más fuerte. Avíseles que va a estar hablando solo para que no se malinterprete, ¿no? Bueno, eso es recomendación en cuanto al audio. Dice, graba tu audio en tu cuento con base en la estructura. No lo escribas. O sea, primero lo voy a grabar, pero que la historia tenga lógica. Si me equivoco, pues lo puedo volver a grabar hasta que tenga ya la versión que me gustó. Primero lo cuento de forma oral y luego lo voy a escribir. Aquí
voy a pegar la liga del audio, ¿sí? No lo he escrito, lo voy a hacer de manera oral primero, o sea, hablado, ¿sí? Dice, inciso E, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. O sea, ya lo escribí, perdón, ya lo grabé en audio, ahora puedo usar el audio inclusive para escribir mi historia y lo voy mejorando. No importa si le cambias algunas palabras, ¿sí? Pero, por favor, no me cambies la historia. Eso sí, en esencia tiene que ser, en cierto sentido, la misma historia. Vaya, que no lo primero sea una historia de amigos y la segunda, cuando lo escribiste, resulta que es una, no sé, que le pues una historia de amor, ¿no? No habría relación en la historia. No me cambie la historia. Lo que puede ajustar son las palabras y la forma de su narración para que sea más específica. Aquí le marcan entre 15 y 20 líneas. Por favor, no más extenso de eso, ni tampoco una narración de 3 renglones porque no logra contar Strepsiades, ¿no? O, perdón, las nubes de Aristófanes. 15 y 20 líneas le va a dar el tiempo, andará por ahí probablemente 1 o 2 minutos, una cosa por el estilo. Aquí no le marca cuánto tiempo es el tiempo que sean estas 15 o 20 líneas. He recibido audios, muchachos, de 15 o 20 minutos. Con mucho gusto podría escucharlo. Y digo podría porque si todos me mandan audios de 20 minutos, no me va a dar el tiempo para poderle revisar. Ahí le pido su consideración y límites a esas 15 o 20 líneas, porque también esto se califica. Me preguntan si el audio y el texto tienen la extensión que se les solicita. Voy al siguiente punto. Reflexiona y responde. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tu respuesta. Hay 2 preguntas, debe responder las 2 preguntas. Error común, veo una pregunta, me inspiro. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? Pues me fue muy difícil porque no es lo mismo cuando no encontré similitud en la historia de tal. Y se arranca escribiendo, pero se olvida que tiene una segunda pregunta en ese inciso. Ponga atención verifique que esté contestando las 2 cuestionamientos que se le están planteando. Inciso B, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Justifica tu respuesta. No hay respuesta correcta, usted puede decir que sí, que el estudio es toda formalidad, que la risa distrae y lo va a justificar. O me puede decir también que el ambiente relajado, que la distracción, que la diversión, no está peleada con el aprendizaje porque bla, 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 pero debe justificar su respuesta ahí, inclusive podría hacer alguna pequeña investigación y sustentar con algún autor en un momento dado, ¿sí? Pero que sí justifique. No me diga sí o no, porque va a estar equivocada la respuesta. Sí o no, pero ¿por qué? Inciso C, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Una pregunta. ¿Cuál de las 2 formas de narración fue más fácil? O sea, oral o escrita. 2 preguntas. ¿Cuál te gustó más? ¿Escribir o hablar? 3 preguntas van ahí. 4ª pregunta. ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? O sea, ¿qué es lo bueno de hablar contra lo bueno de escribir y viceversa? ¿Qué ventaja tiene escribir en lugar de hablarlo, no? Y vas a justificar tus respuestas. Y ahí te va a ayudar un poquito y tú organizas las ideas. ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? Pues cuando escribo, tengo la oportunidad de corregir. Escribo y si no me gusta lo corrijo. Y lo corrijo y lo corrijo y lo corrijo cuantas veces sea necesario. Puedo organizar mejor mis ideas. Cuando hablo, pues no puedo corregir. En este caso, tú vas a poder corregir tu audio porque lo que vas a entregar es una grabación. Esta grabación que ves también está en vivo y no la voy a poder, no la repito. Los errores que he cometido es porque es en vivo, porque hablamos más rápido de lo que pensamos. Porque una vez que lo decimos, no le puedo dar delete o suprimir o retroceso para borrar lo que dije. No se puede, ya se quedó ahí. Y si me equivoco, tengo que decir, perdón, voy a corregir, no quise decir eso.
Lo que en realidad quise decir fue esto otro. Esa es una desventaja al momento de hablar. Lo bueno de hablar es que si me equivoco lo corrijo ahorita rápido. Lo bueno de escribir es que puedo corregir con anticipación. Pero si mando un mensaje equivocado escrito, como puede pasar en WhatsApp, por ejemplo, luego tengo que corregir con otro mensaje y quizás la respuesta se presta a una confusión y se hace un enredo de ideas. Eso es muy común en redes sociales. Alguien escribe, otro le responde y se agarra una discusión y se tarda mucho en responder. Sí, hay quien prefiere mandar audios por WhatsApp porque son más rápidos, pero la verdad es que si usted escribe en WhatsApp, le permite organizar mejor su idea y no cae en el error de decir algo que no debía decir. ¿Sí? Ahí le ayudé ya un poquito, le expliqué, pero explíquelo usted con sus palabras, ¿no? Bien, déjeme cambiar lo que le estoy compartiendo. Ya para cerrar, mis estimados, recomendaciones en general, por favor, evite cometer plagio. Evite cometer plagio, por favor. Vale más cualquier calificación que se ha ganado a pulso que cualquier calificación obtenida por medio de un plagio y solo es la calificación de alguien más. Esa calificación se otorgó a las ideas de alguien más. No cometa plagio. Sí, cuidado con esto. A veces hay un plagio que me gusta llamarlo inocente, en el cual no leemos las instrucciones, realizamos una investigación tratando de dar la respuesta correcta y tenemos un montón de respuestas de una fuente y otra, pero no citamos. Si no hay una cita, es plagio también. Cuidado con esta situación. Y lo que sí no se debe hacer es realizar una investigación, entre comillas, a partir de actividades de compañeros de prepa en línea CEP. O sea, investigo en otras actividades cada respuesta tampoco. Eso es plagio, ¿no? Y pues los más perjudicados somos nosotros. Mi correo personal es ezequielrzr@yahoo.com.mx. Se lo dejo para algún caso de emergencia. Sin embargo, comuníquese por favor a través de la plataforma, utilice el mensajero y ahí también me puede contactar para el correo institucional, por favor. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí esta llamada. Le agradezco muchísimo su tiempo. Estamos para finalizar. Un segundo. Muchas gracias. Me despido temporalmente de usted. Seguimos en contacto, en comunicación a través de la plataforma de Prepa en Línea CEP. Agradezco muchísimo a quienes ven este video de forma diferida. Soy su asesor virtual, estoy para servirle. Mi trabajo, se lo digo honestamente, mi trabajo es facilitar su aprendizaje con toda confianza, con toda libertad y en pleno uso de sus derechos. Por favor, déjenme un mensaje expresando sus dudas en caso de que existan. Sí, estoy para servirle, no hay dudas pequeñas. Cualquier duda que surja con respecto a los contenidos, a las actividades, al desarrollo de las actividades o sus calificaciones, con mucho gusto la atiendo. No se quede con la duda, investigue. En este caso, pregúnteme porque es mi función ayudarlo, ¿no? Con mucho gusto lo haré. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Me despido hoy 31 de marzo, jueves 31 de marzo, para Prepa en Línea CEP, su servidor Ezequiel Guadalupe Rodríguez, asesor virtual asignado al módulo 4. Gracias y hasta la próxima.